Cartago, región central, 17,7% de personas adultas en condición de discapacidad. Más del 80% de las personas con discapacidad encuestadas de 137 países declaró que no ha participado en la gestión comunitaria de desastres ni en procesos de reducción de riesgos actualmente en vigor en sus comunidades. 7 de cada 10 personas en condición de discapacidad no tienen un plan de preparación personal ante una emergencia o desastre, lo que significa que no saben cómo autoprotegerse o poner su vida a salvo. A lo largo de mi vida he vivido 2 situaciones de emergencia. La primera vez yo estaba bastante pequeño, tenía tal vez unos 8 años y nosotros vivimos en Tres Ríos, en una zona sobre una quebrada, sobre una acequia pues, que fue entubada, ¿no? Que fue canalizada. En algún momento pues, se acumuló basura, ¿no? Que la gente tira y nada, una cabeza de agua no fue soportada por el canal del entubamiento y se salió, es decir, inundó los patios de mi casa y de muchas otras. Todo esto pasó como más o menos a las 2 de la mañana. Yo no entendía realmente qué pasaba, entonces ese olor a barro y yo no sabía qué hacer, la impotencia era muy grande, no sabía si mi familia estaba completa, ¿verdad? Porque todo el mundo está en lo suyo y ¿quién le va a estar respondiendo preguntas a un chiquillo de 8 años? La segunda vez yo ya estaba en tercer año de la universidad. Eso estamos hablando de 2016, yo tenía ya 20 años. En ese momento estábamos en la Reserva Forestal de San Ramón, de la UCR. Cuando salimos a una gira de campo, íbamos sobre el cauce del río, lo cruzamos para seguir subiendo hacia una zona más alta y bueno, empezó a llover mucho. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer y cuando regresamos y teníamos que cruzar el río no se podía, es decir, el caudal pasó de ser un caudal que me llegaba por debajo de las rodillas a un caudal que me pasaba tal vez por encima de la cintura. Estamos hablando de 1 metro y algo. Pero fue muy distinto. Primero porque tenía una red de personas importante. Tenía gente de mi edad a la que le podía preguntar qué estaba pasando. Había alguien a cargo y teníamos instrucciones de qué hacer en esos momentos. De las situaciones de emergencia que he vivido he aprendido varias cosas y también de otras que me ha tocado ir conociendo en el camino, y es que las personas con discapacidad tenemos que ser parte de la situación. Muchísimas veces se cree que lo más sencillo es educar a todo el resto de personas para que sepan qué hacer con las personas con discapacidad. Y uno llega a sentirse totalmente inútil, totalmente una carga. En la Universidad de Costa Rica también hemos tratado de implementar un nuevo protocolo de atención a la emergencia para personas con discapacidad, en los cuales lo más difícil de enseñarle a la gente cuando las capacitamos con estas cosas es que primero pregunten, ¿verdad? Porque entonces dicen, ¿y qué hago cuando es una persona ciega? ¿Y qué hago cuando es una persona con silla de ruedas? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es preguntar, no, pero es que hay que salvarla, no, pero es que usted tiene que preguntarle a la persona cómo le sirve, qué es lo que ella puede hacer. Hay retos muy importantes en la cuestión de la participación de personas con discapacidad en la atención de las emergencias. No es lo mismo llegar a exigirle a nuestra comunidad que tenga un plan accesible de emergencias, sino que más bien podemos involucrarnos en la planificación de la atención de las emergencias para que como personas con discapacidad seamos escuchadas en esos espacios. Lo ideal es que las personas con discapacidad y con diferentes tipos de discapacidad puedan sumarse a todo lo que son preparativos, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, la creación de protocolos de emergencia, de planes de emergencia, ya sean en los hogares, en las iglesias, en el pueblo, el centro del pueblo, etc. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad tiene un conocimiento experto que le viene de su vivencia que ninguna otra persona tiene. De ahí que es importante que también se empoderen de manera tal para que no solamente participen, sino que sea una participación informada. Y eso es labor de todas las instituciones que tenemos que ver con la gestión del riesgo. No hay que esperar a que todo sea inclusivo para arriesgarnos a salir, sino que hay que arriesgarnos a salir para que todo se empiece a volver más inclusivo, porque si no somos visibles, entonces la gente no ve por qué hacer cambios para nosotras como personas con discapacidad. La concepción sobre las personas con discapacidad es que nosotros debemos propiciar las herramientas que ellos requieran y en el 90% de las ocasiones esas herramientas las tienen ellos mismos, pero por un ambiente que los ha sobreprotegido, que les ha dicho desde la infancia no, entonces no las han podido desarrollar.
Yo pienso que Henry Martínez es un joven con sueños, igual que yo. Es una persona que lucha para que primero lo conozcan a él y no a su discapacidad. Es una persona sumamente esforzada y luchadora, resiliente, que no ha permitido que estas barreras de la sociedad empobrezcan este proceso de la inclusión, sino que él ha decidido luchar e ir rompiéndolo por él mismo, pero con un secreto muy importante, y es el trabajo colaborativo, la lucha colectiva, que es la mentalidad que tenemos que adaptar todos. La discapacidad se genera por las barreras de la sociedad, y cuando la sociedad elimina estas barreras, deja de existir este tipo de discapacidad. Es un hecho que la persona va a tener una condición que va a llevar consigo mismo toda su vida, pero su vida va a tener calidad, va a tener inclusión si la sociedad verdaderamente propone acciones concretas que eliminen estas barreras. La inclusión es una cultura, es una mentalidad, es una forma de vida, y hay que adaptarse a eso, hay que transformarse uno mismo para poder ir transformando los contextos que nos rodean, y no se trata solo de incluir a esa persona, sino incluirme con esa persona en su vida. Recomendaciones para la interacción con personas con discapacidad visual en situaciones de emergencia o desastre. Durante una evacuación, describa continuamente el entorno, los obstáculos existentes y la dirección del desplazamiento. Si la persona tiene un animal de asistencia, no lo toque, no le hable ni lo acaricie, porque puede interferir con su labor de asistencia. Si la persona utiliza bastón, no lo toque ni camine del lado en que la persona lo usa, colóquese al lado opuesto.